Método de Brown y Gibson, técnica cual y cuantitativa. A continuación vamos a ver las etapas. Asignar un índice de ponderación relativa de cada factor locacional. La suma de los índices debe ser 1. Calcular un valor relativo a cada factor objetivo de cada localización viable, utilizando un método cuantitativo. La suma de los índices debe ser 1. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo de cada localización viable. La suma de los índices debe ser 1. Combinar ambos factores, asignarles una ponderación para obtener una medida de preferencia MPL. Seleccionar la localización que tenga máxima MPL. Este método transforma factores objetivos en alternativas con una calificación entre 0 y 1, para que todas den un total de 1. Los factores subjetivos son convertidos en valores numéricos según su importancia sumando todos 1. Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. La suma de todos los factores contemplados representa el 100%. Cada uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar según las características del proyecto que se trate. A continuación, el ejercicio. Ejemplo. Dada la siguiente información acerca de 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos. Tenemos la localización A, B y C, los costos anuales de mano de obra, materia prima, transporte, entre otros, el total y el recíproco. Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización optativa viable. Tenemos los costos y el total. A continuación pasamos a la siguiente tabla, la cual habla de los factores. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo. Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación. Se determina una calificación WJ para cada valor subjetivo mediante comparación pareada de los factores. Se asigna un valor de 1 al factor de mayor relevancia y 0 al de menor relevancia. Continuamos con el cuadro. Y ahí podemos ver las comparaciones pareadas, la suma de preferencias de cada factor, el total, y en resumen llegamos a este cuadro. En el siguiente cuadro se resumen todos los resultados de los valores subjetivos de cada evaluación. Y bueno, llegamos a esta fórmula. En esta fórmula se combina la calificación del factor WJ con su ordenación jerárquica R y J, para determinar el factor subjetivo FSI, de la siguiente forma. Aplicamos la sumatoria de cada multiplicación 0,50 por 0,50 más 0,0 por 0,25 más 0,0 por 0,25. Obtenemos los resultados. Esos valores se obtienen y finalmente llegamos a la siguiente fórmula, que es el cálculo de la medida de preferencia de localización MPL. Una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. K por FOI más 1 menos K por FS menos I. El K y el 1 menos K son ambos factores que se combinan para obtener una medida de preferencia. Se asigna una ponderación K a uno y 1 menos K al otro. Bueno, después de que hacemos la suma de cada factor, el A, el B y el C, se selecciona la localización B, puesto que es la que recibe el puntaje más alto. Gracias. Método de Brown y Gibson, técnica cual y cuantitativa. A continuación les voy a explicar las etapas de este método. Las etapas son las siguientes. Asignar un índice de ponderación relativa de cada factor locacional. La suma de los índices debe ser 1. Calcular un valor relativo de cada factor objetivo de cada localización viable, utilizando un método cuantitativo. La suma de los índices debe ser 1. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo de cada localización viable. La suma de los índices debe ser 1. Combinar ambos factores, asignarles una ponderación para obtener una medida de preferencia MPL. Seleccionar la localización que tenga una máxima MPL. Este método transforma factores objetivos en alternativas con una calificación entre 0 y 1, para que todas den un total de 1. Los factores subjetivos son convertidos en valores numéricos según su importancia sumando todos 1.
Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. La suma de todos los factores contemplados representa el 100%. Cada uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar según las características del proyecto que se trate. A continuación les voy a hablar del ejemplo. El ejemplo: dada la siguiente información acerca de 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos. Tenemos la localización A, la localización B y la localización C. Tenemos los costos anuales, tenemos la mano de obra, la materia prima, el transporte y entre otros. Tenemos el total y el recíproco. El FOA, el FOB y el FOC son valores relativos que se le asignan a cada factor objetivo para una localización optativa viable. En la siguiente tabla vamos a hablar acerca de los factores. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo. Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación. Se determina una calificación WJ para cada valor subjetivo mediante la comparación pareada de 2 factores. Se asigna un valor 1 al factor de mayor relevancia y un valor 0 al de menor relevancia. Por ejemplo, acá vemos que el 1 está en el factor del clima y la vivienda obtuvo un 1 en la tercera localización, como un factor de mayor relevancia. Pasamos al siguiente cuadro, donde podemos ver que está todo especificado. El factor que es el clima, la vivienda y la educación. Podemos ver las localizaciones, las comparaciones pareadas, la suma de preferencias de cada factor. Podemos ver el total y pasamos al siguiente cuadro. Acá tenemos las ponderaciones que uno le asigna y en el siguiente cuadro vamos a ver lo siguiente. En este cuadro es un resumen de todo lo que se mostró anteriormente. Y bueno, proseguimos a la siguiente fórmula, con la que prácticamente ya vamos a sacar el resultado. En esta fórmula se combina la calificación del factor WJ con su ordenación jerárquica RIJ para determinar el factor subjetivo FSI de cada localización. Vemos que sacamos el FSA, el FSB y el FSC. Aplicamos la sumatoria, el 0,50 por 0,50, 0 por 0 por 0,25, 0,0 por 0,25. Esos valores los sacamos del cuadro anterior, donde podemos ver 0,50 por el total, por 0,50, 0 por 0,025 y 0 por 0,25. Y así sucesivamente, con el A, con el B y con el C. Volvemos a la fórmula y sacamos los totales. Después pasamos a la siguiente fórmula, donde se calculan los MPL. El cálculo de la medida de preferencia de localización MPL, una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de cada localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. El K, el 1 menos K son la combinación de ambos factores subjetivos y objetivos de preferencia. Entonces, pasamos a multiplicar el 0,75 por la resta del anterior, por el 1 menos 0,25 y nos va a dar así la multiplicación. Finalmente seleccionamos la localización B, puesto que recibe el puntaje más alto. Para el cálculo del MPL, se calcula la medida de preferencia de localización. El cálculo de la medida de preferencia de la localización MPL, una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. El MPL es igual a K por FO más 1 menos K por FSI. El K y el 1 menos K se obtuvieron de la combinación de ambos factores para obtener una medida de preferencia. Se asigna una ponderación de K a uno y una ponderación de 1 menos K al otro. El 0,75 fue el resultado que sacamos de las ponderaciones que nosotros le asignamos a cada valor. El 0,34 es el FOA que obtuvimos en el primer cuadrito haciendo la
la división entre el total y entre el 1 menos 1 dividido en el total. Finalmente, sacamos cada suma y se selecciona la localización B, puesto que fue la que recibió el puntaje más alto. Método de Brown y Gibson, técnica cual y cuantitativa. Etapas. Asignar un índice de ponderación relativa de cada factor locacional. La suma de los índices debe ser 1. Calcular un valor relativo a cada factor objetivo de cada localización viable, utilizando un método cuantitativo. La suma de los índices debe ser 1. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo de cada localización viable. La suma de los índices debe ser 1. Combinar ambos factores, asignarles una ponderación para obtener una medida de preferencia MPL. Seleccionar la localización que tenga máxima MPL. Este método transforma factores objetivos en alternativas con una calificación entre 0 y 1, para que todas den un total de 1. Los factores subjetivos son convertidos en valores numéricos según su importancia sumando todos 1. Se debe especificar la importancia relativa de los factores o condiciones que requiere conjuntar la alternativa de localización, mediante un porcentaje al que se le denomina peso relativo o factor de ponderación. La suma de todos los factores contemplados representa el 100%. Cada uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar según las características del proyecto que se trate. Ejemplo: dada la siguiente información acerca de 3 localizaciones que cumplen con todos los requisitos. Tenemos la localización A, la localización B y la localización C. Tenemos los costos anuales de mano de obra, de materia prima, de transporte, entre otros. El total y el recíproco. Tenemos el FOA, el FOB y el FOC, los cuales son la asignación de un valor relativo a cada factor objetivo para una localización optativa viable. Pasamos al siguiente cuadro, en el cual vamos a ver acerca de los factores. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación pareada que valore los distintos factores en orden relativo. Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación. Se determina una calificación WJ para cada valor subjetivo mediante la comparación pareada de 2 factores. Se asigna un valor de 1 al factor de mayor relevancia y un valor de 0 al de menor relevancia. Vamos a pasar al siguiente cuadro donde se especifica cada cosa. Tenemos cada localización A, B y C. Tenemos los factores que son el clima, la vivienda y la educación. Tenemos las comparaciones pareadas, la suma de preferencias, el R11, el R12 y el R13, los cuales son la asignación de cada ponderación. Es decir, tenemos el 2, un 0,5, 2, 0,5 y este tuvo un 0 porque no tuvo una mayor preferencia por las localizaciones. Pasamos al siguiente cuadro donde se muestra un resumen de lo anterior. Tenemos el puntaje relativo de la localización A, B y C según cada factor, el índice y el total. Después, en la siguiente fórmula vamos a calcular el FS. Para el cálculo de FS se combina la calificación del factor WJ con su ordenación jerárquica R y J para determinar el factor subjetivo FSI de la siguiente fórmula. El 0,50 por 0,50 más 0,0 por 0,25 más 0 por 0,25 salen del cuadro anterior. Por ejemplo, tenemos 0,50 por 0,50, 0 por 0,25 y 0 por 0,25, así con el A, con el B y con el C. Una vez obtenidos estos resultados, pasamos a la última fórmula, en la cual vamos a calcular la medida de preferencia MPL. Una vez calculados los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula. El K y el 1 menos K son los factores objetivos y subjetivos, se le asigna esta ponderación. El FOI son los cálculos que teníamos desde el principio, el FOA, el FOB y el FOC. Bueno, resolviendo cada suma y multiplicación, podemos ver que se selecciona la localización B, puesto que es la que recibe el puntaje más alto.